Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 206. Ascensión rápida. Varios grupos esperaban en ordenada fila frente a la entrada de la torre. Todos ellos deseaban probar su fuerza a través de esta antigua prueba. Era un lugar bastante bueno para perfeccionar su espíritu y resistencia, porque esa alma persistente de un dragón anciano era un objetivo de entrenamiento perfecto. Sin embargo, aún tenían que ser cautelosos, porque el fragmento de un alma de dragón aún podría lastimarlos o incluso matarlos si su visita era inoportuna. ¡Ey, mira! Alguien alcanzó el cuarto nivel. Un hombre señaló la cuarta sección de la torre que brillaba en ese momento. Él es bastante bueno. Un maestro de mascotas de batalla de octavo rango o superior, supongo. Ser un guerrero mascota de batalla de octavo rango ya era impresionante en este misterioso reino. De vuelta en la ciudad base, eran líderes de destacados equipos de colonos o figuras influyentes respetadas por muchos. Sin divertirse, Suping miró la torre resplandeciente y encontró un lugar al final de la fila. Quería disfrutar de un poco de paz mientras esperaba, aunque la multitud que charlaba no se lo permitía, ya que la mayoría de ellos habían ido allí con muchos amigos o compañeros de equipo acompañándolos, todos ellos hablando emocionados de toda la fama y la gloria que podrían alcanzar al dejar sus nombres en la lista de clasificación de Pioneer. Las conversaciones solo se hicieron más y más fuertes cuando alguien alcanzó con éxito el cuarto nivel, porque eso era algo raro. Muy pronto, más personas comenzaron a amontonarse detrás de él. Espere, señor Su. ¿Eres tú? Suping se dio la vuelta después de escuchar la voz, pero solo vio a una persona que no reconoció. Eres. No creía que ninguno de los estudiantes que normalmente visitaban su tienda estuviera calificado para estar allí. Aunque puede haber excepciones. El hombre rió vergonzosamente. Soy Wu Beichen, señor Su. Solía comprarte cosas. Incluso puse mi bestia de fantasía bajo tu cuidado una vez. ¿Eso te suena? Suping recordó algo así. Fue cuando su tienda aún no se había vuelto muy conocida entre la gente. Gu Beichen parecía ser un colono que había comprado comida para mascotas en su tienda en ese entonces. Oh, te conozco. Jeje. Suspiro. Supongo que esto sucede cuando tienes demasiados clientes de los que ocuparte, ¿eh? En el pasado, Gu Beichen se había sentido molesto por el precio insano que Suping le pidió por entrenar a su bestia fantástica. Pero cambió de opinión más tarde cuando convocó a la mascota durante una expedición a un área árida. Se dio cuenta de que el increíble crecimiento de su mascota valía por completo 100,000 monedas astrales. Desafortunadamente, se había quedado atascado en su misión, por lo que no pudo visitar a Suping para recibir más servicios. Siempre había planeado hacer esto tan pronto como tuviera tiempo. Fue completamente inesperado encontrarme con Suping en este lugar. ¿También estás aquí para probar tu temple? Gu Beichen revisó a Suping de pies a cabeza sin detectar ningún poder astral perceptible. En su opinión, alguien tan joven podría haber alcanzado el quinto rango, lo que ya era notable. Suping asintió levemente a cambio. Gu Beichen miró detrás de Suping y mostró una mirada extraña. ¿Viniste solo, señor Su? ¿Qué? Usted no es. Esto era algo arriesgado incluso si alguien no planeaba ingresar a los sectores desconocidos. Un viajero solitario a menudo era presa de asaltantes y asesinos cuando caminaba en áreas sin la vigilancia adecuada. Incluso los guerreros de mascotas de batalla titulados estacionados allí no podían vigilar todos los lugares en todo momento. ¿Tú, necesitas que te acompañe en tu camino de regreso? Dijo Gu Beichen. Normalmente no se molestaría con esos asuntos, aunque decidió hacer una excepción ya que Suping lo había ayudado una vez. Suping rechazó la oferta. Por lo que podía ver, Gu Beichen probablemente estaba allí para pasar un tiempo entrenando, mientras que se iría tan pronto como completara el desafío de la torre. Sus horarios no se lo permitirían. Gu Beichen parecía un poco frustrado después de que rechazaran su generosa oferta. Actualmente era un guerrero mascota de duelo de sexto rango que necesitaba alcanzar el siguiente rango para ingresar a la élite Warrior League. Sabía que podría hacerlo pronto porque ya era lo suficientemente fuerte como para luchar contra la mayoría de los monstruos superiores de séptimo rango. Estaba seguro de que podría proteger a un comerciante vulnerable de la mayoría de los problemas. Quería volver a preguntar, pero se contuvo al pensarlo dos veces. Nunca había sido un hombre de muchas palabras. Como Suping no lo necesitaba, con gusto evitaría el trabajo extra. Me parece bien. Cuidarse.
Su Ping asintió levemente a cambio. Ambos esperaron pacientemente sin volver a hablar. Una joven frente a Su Ping saltaba alegremente mientras hablaba con un anciano a su lado. Oye abuelo, llegaré al 5.º piso esta vez. Si ese Tan Ruyan pudo hacerlo a esa edad, yo también puedo hacerlo. El anciano sonrió amablemente. Por supuesto que puedes, querida. Su Ping pensó en la mujer que aún estaba atrapada en su pergamino y se preguntó cómo trataría con ella más tarde. Tenía que encontrar una manera de obligarla a hablar. La cola se acortaba a un ritmo constante. Pronto, la chica frente a él tuvo su turno. La segunda sección de la torre se iluminó después de solo un minuto. Aparentemente, la chica tenía mucha experiencia en superar la ilusión en el primer piso. El truco para triunfar allí no era la fuerza, sino el coraje. Incluso los guerreros de mascotas de batalla titulados se asustarían demasiado para continuar si no supieran que el dragón que acecha en el interior es solo una ilusión. Un momento después, la tercera sección brilló intensamente. Gu Beichan levantó la vista con el ceño fruncido. Podía ver que la dama tenía solo 20 años o tal vez menos, mientras que ella había cumplido los 25. Ver a una mujer tan joven progresar tan rápidamente lo estresó. Pronto, la cuarta sección brilló, causando que varios espectadores gritaran sorprendidos. El milagro no continuó. Después de un largo intervalo, la niña apareció en la base de la torre con tristeza escrita en su rostro. Está bien, mi niña, su abuelo se acercó rápidamente para consolarla, siempre puedes volver a intentarlo el próximo año. Usted tiene un montón de tiempo. La niña apretó los dientes. Yo haré cola y volveré a intentarlo. Puedo llegar al 5.º piso. Casi lo tengo. El anciano revisó cuidadosamente si ella estaba herida de alguna manera. Suspiró. Está bien. Pero no te esfuerces demasiado, ¿de acuerdo? No lo haré, abuelo. Dado que no iba a desafiar la torre debido a su vejez, se dio la vuelta y estaba a punto de dirigirse al final de la fila. Se detuvo por un momento cuando vio a otro joven justo detrás de su nieta. Parecía tener una edad similar. Oh, perdóname, amigo mío. No soy un retador. Puedes seguir adelante. Su Ping volvió de sus cavilaciones internas y se dio cuenta de que ya era su turno. El anciano negó con la cabeza porque creía que este joven se distraía con demasiada facilidad. ¿Estás seguro de que estás listo, joven? Esto no es un juego de niños. Entrar allí sin preparación es demasiado peligroso. Su Ping miró al anciano. ¿Listo? Oh, bueno, sí, estoy totalmente listo. Tú quiero decir, está bien. Cuídate. El anciano se hizo a un lado ya que no estaba interesado en ser demasiado considerado con un extraño. Mantenga los ojos bien abiertos allí, señor Su. Gu Beichen le recordó. Seguro. Ten cuidado también. Los desafíos son bastante duros. Pues no tienes que decirme nada de eso. Gu Beichen pensó con una mirada irritada. ¿En serio va a entrar en la torre como un turista despistado? Su Ping le respondió entrando por la entrada sin mirar atrás. Ese hombre se ve bastante joven, ¿no? Comentó la chica. Seguro que lo hace. El anciano asintió. Debe haberse ganado un boleto aquí a través de sus conexiones. Pero comparado contigo, claramente no está preparado para esto. La chica no parecía interesada. Estaba acostumbrada a encontrarse con chicos no preparados durante sus estudios. Rápido, vayamos al final de la fila y empecemos de nuevo, abuelo. Seguro. Caminaron a lo largo de la línea, pero pronto fueron detenidos por varias personas que gritaban a su alrededor. Confundida, la niña se dio la vuelta y vio la cuarta sección de la torre de hueso brillando en amarillo. ¿Cómo? Capítulo 207. Maravilla naciente. Del mismo modo, el anciano también miró la torre con la boca abierta. ¿Ese joven llegó al 4.º piso en 3 minutos? ¿Llegó a ese lugar sin obstáculos? Se sintió mal ya que un joven sin sentido había logrado la misma hazaña que su preciosa nieta en tan poco tiempo. Pero no pudo repasar ese pensamiento por mucho tiempo cuando la quinta sección de la torre de repente comenzó a parpadear. Él, ya pasó el 4.º nivel. La chica casi se quedó mirando fijamente la increíble vista. ¿Cómo hizo algo tan rápido mientras yo no podía? No hay forma de que pueda bailar el vals por todo el 4.º piso como si nada. Justo enfrente de la entrada de la torre, Gu Beichen también estaba haciendo todo lo posible para dejar que la realidad se hundiera. Su mejor puntaje había sido alcanzar el 3.er nivel hasta el momento. Sabía que podía pasar al siguiente nivel si estaba realmente desesperado por eso. Y sin embargo, el comerciante débil lo había superado por un amplio margen. Los otros que esperaban comenzaron a discutir en voz alta una vez más.
Era muy raro ver a un retador llegar tan lejos porque alcanzar el quinto nivel requería que un guerrero estuviera en el octavo rango superior o superior. Una alternativa sería que alguien un poco por debajo de ese requisito ingrese con una mascota de alto rango. Aunque esta no era una forma ideal de aceptar el desafío porque usar una mascota más fuerte que uno mismo podría traer consecuencias no deseadas. ¿Cuándo fue la última vez que viste activarse el quinto piso? Le preguntó un observador a su compañero. ¿Varios días atrás? Me pregunto qué niño rico de un gran clan está ahí. O tal vez es solo un viejo aburrido. Yo diría lo primero. No creo que los viejos puedan conseguir mucho viniendo aquí. Bueno, tienes razón. Dicen que el desafío en los pisos superiores cambia según tu fuerza y experiencia. Diablos, incluso Venerable Devlade no puede llegar al noveno piso. Los enemigos preparados para él deben ser increíblemente fuertes. La mayoría de la gente no sabía quién estaba dentro de la torre porque no habían prestado atención a cada retador. Pero aquellos que conocían a Supin se sorprendieron debidamente. Conociendo la edad de Supin, creían que Supin entraría fácilmente entre los 3 primeros de la lista de clasificación de pioneros. Y ni siquiera estaban tomando en cuenta su aterradora velocidad. La joven sintió que sus mejillas ardían de vergüenza cuando alguien a quien consideró despistado en realidad se había desempeñado mejor que ella. Su abuelo conocía muy bien su carácter, por lo que rápidamente trató de consolarla, pero se detuvo en seco cuando notó que la gente exclamaba con asombro una vez más. En el sexto nivel. Alcanzó el sexto nivel. Pero, ¿cómo es que? ¿Es un guerrero de noveno rango? ¿Es eso posible cuando es tan joven? La niña se sintió como si la hubieran rociado con algo frío de pies a cabeza. Momentos antes, todavía era ambiciosa y ansiosa por trabajar más duro. Pero esa mentalidad se había convertido en pura desesperanza para entonces. La brecha era demasiado amplia. No había forma de que pudiera alcanzar ese nivel en el corto plazo. Sin mencionar que su rival se veía tan joven como ella. Incluso Tan Ruyan, el genio conocido que había recibido todos los recursos canalizados de su gran clan, no pudo alcanzar el sexto nivel a la edad de 20 años. Esto no es real, murmuró Gu Beichen para sí mismo. Es mi maldito sueño alcanzar ese nivel, pero el señor Su lo hizo casi al instante. No, algo debe estar mal. Tal vez esta torre del dragón sea falsa. Tal vez. La multitud hablaba más y más fuerte, hasta que comenzaron a vitorear a todo pulmón. Más personas se enteraron de que un joven de alguna manera había corrido a través del quinto piso sin detenerse. El alboroto escaló a un grado imposible, lo suficiente como para alarmar a varios poderosos guerreros que estaban presentes para mantener el orden. Venerable Devlade abrió los ojos y miró hacia la torre resplandeciente. Otro joven genio, pero no es tan loable ya que muchos miembros jóvenes de clanes famosos ya han tenido éxito. Recuerdo el momento en que un hombre pudo llegar al séptimo piso. Volvió a cerrar los ojos y decidió no pensar demasiado en el asunto. Siendo un guerrero titulado, había visto una buena cantidad de miembros brillantes de la generación joven. El talento no fue suficiente para alcanzar el rango legendario. Aún así, deseaba saber qué clan había descubierto a otro niño superdotado. Dentro de la torre, Supin miró la entrada al siguiente nivel y decidió convocar a Little Skeleton. De acuerdo con sus experiencias previas, los enemigos en el séptimo nivel y más allá serían muy relevantes para su propio nivel de poder astral, lo cual era, en realidad algo bueno, porque esto a veces le presentaba enemigos más débiles que antes. Todo esto se debió a que todavía era un guerrero mascota de batalla de quinto rango en lo que respecta a su nivel de poder astral. A tal nivel, la torre enviaría oponentes de octavo rango hacia él, en el mejor de los casos. Suspiró, aquí no va nada. Cuanto más rápido termine esto, antes podré irme a casa. Con la ayuda de sus mascotas, la pelea en el séptimo piso concluyó con bastante rapidez. Despejar el séptimo piso tan rápido fue como dejar caer una bomba entre la multitud que aún esperaba afuera. Todos aquellos a quienes no les importaba quién era el retador actual un segundo antes comenzaron a pedir respuestas. No era gran cosa si un viejo veterano estaba haciendo esto. Pero era un asunto completamente diferente si el retador tuviera espacio para un mayor crecimiento. En cuanto a aquellos que vieron a Supin entrar a la torre antes, se habían quedado sin palabras durante bastante tiempo. Los gritos de abajo una vez más sacaron a Venerable Devlade de su estado de tranquilidad, mientras miraba hacia la torre resplandeciente, un poco sorprendido esta vez. Eso fue demasiado rápido incluso para sus estándares.
Del mismo modo, varios guerreros titulados que esperaban en el cielo se unieron, dando a la torre varias miradas curiosas. La octava sección se iluminó bajo su cuidadosa vigilancia. Venerable Deblade ya no podía quedarse quieto. Quienquiera que estuviera en la torre había alcanzado su récord. Para entonces ya no importaba la edad del retador. Ya sea viejo o joven, el retador tenía que poseer una competencia aterradora, suficiente para superar los ataques de algo mucho más fuerte. Con una mirada seria, Venerable Deblade dejó su lugar habitual y descendió lentamente, mientras miraba fijamente la octava sección de la torre. Al mismo tiempo, varias figuras aparecieron detrás de él. Parecían igualmente sorprendidos por lo que estaba sucediendo en ese momento. No todos habían llegado al octavo piso durante sus desafíos. Se habían dado cuenta de que el retador podría ser más fuerte que ellos, o al menos tenía el potencial de alcanzar ese nivel en el futuro. ¿Quién es este? ¿Algún viejo ermitaño que quiera jugar un juego delante de nuestras narices? No. Conozco a todos los Gezer que viven en este subcontinente. Si alguno de ellos apareciera, lo sabría. Preguntaré por ahí más tarde. Alguien debe haber visto quién entró allí. En el terreno, la gente estaba demasiado sorprendida para hablar en este punto, porque el campeón de la lista del ranking de pioneros solo había alcanzado el sexto rango por lo que recordaban. Nunca en sus vidas esperaron que alguien superara no uno sino dos niveles más allá de eso. Aún así, aún no era el final de la maravilla. La punta de la torre comenzó a brillar como un faro. Capítulo 208 Noticias alarmantes. Toda la sala de espera quedó en un silencio sepulcral mientras la gente miraba boquiabierta en silencio la vista más milagrosa que habían visto en toda su vida. Alguien alcanzó el noveno nivel, el final de la Torre del Dragón. Los propietarios del mejor registro conocido por la mayoría de la gente eran los jóvenes maestros de varias familias famosas de todo el continente, como Tan Ruyan, que se detuvo en el sexto nivel. Nadie sabía cómo era el nivel final, aunque estaban bastante seguros de que tenía que ser increíblemente más difícil en comparación con el sexto. La gente común en el suelo no fue la única aturdida. En el cielo, los veteranos guerreros mascotas, incluido Venerable Deblade, también estaban estupefactos. De hecho, sabían mejor que otros que superar el último piso de la torre era una tarea imposible. Si el retador era un guerrero titulado como ellos, significaría que el enemigo final que esperaba al final era un rey bestia o incluso algo superior. El rey de los reyes bestia. ¿Derrotar al rey de los reyes bestia? Fue una hazaña inaudita en toda la historia humana. A diferencia de los humanos comunes y las mascotas astrales que se clasificaron desde el primer rango hasta el noveno, el rey de reyes ya no necesitaba etiquetas tan redundantes porque era innegablemente más mortal que los reyes bestia más fuertes. Incluso los mejores guerreros humanos como Venerable Deblade solo podrían escapar mientras oraban por el perdón, en caso de que realmente se encontraran con un rey de reyes. Además, los guerreros titulados que vigilaban la torre sabían un hecho que generalmente se mantenía en secreto, evitando que se convirtiera en conocimiento común. Esta torre no solo era un campo de entrenamiento para probar las diversas capacidades de las personas, sino también un sitio de prueba para seleccionar ganadores calificados, quienes recibirían un poderoso legado transmitido en este reino misterioso. Tenemos que averiguar quién está ahí. Ahora. No puede ser otro guerrero titulado como nosotros. Incluso el guerrero mejor titulado de este país no puede matar a un rey bestia sin ayuda. Sin mencionar que esta antigua alma de dragón no es el rey de las bestias promedio. Entonces debe ser un joven. ¿Qué debemos hacer, venerable? ¿Deberíamos decirle a Lord Gen sobre esto? Su hija superó el octavo nivel la última vez, ¿verdad? Y nos pidió que no le contáramos a nadie. Pero aquí estamos, alguien alcanzó abiertamente el nivel final cuando todos estaban mirando. No me digas que va a adquirir el legado también. Entonces, ¿cómo le explicamos esto a Lord Gen? Confundirlo. ¿Qué familia envió este? El verdadero propósito del evento no era entregar generosamente artículos gratis a los cazadores de tesoros, sino atraer a los trabajadores libres para que exploraran los sectores desconocidos, lo cual era obligatorio si querían ir a la prueba final, después de lo cual el verdadero legado se mantuvo en este reino misterioso sería revelado. Es por eso que todos estos guerreros titulados que conocían el plan secreto se sintieron preocupados cuando vieron que alguien ya había llegado al nivel final de la torre cuando los sectores no habían sido despejados por completo. El conocimiento del legado final fue principalmente un rumor. No estaban seguros de si vencer el desafío de la torre en ese momento impediría su plan o no. Venerable Deblade miró la torre brillante por un poco más de tiempo, antes de sacar un dispositivo de su bolsillo. Señor Gen.
Ah, ¿sucede algo, venerable, amigo mío? La suave voz de un anciano salió del altavoz. Hay un hombre que acaba de entrar al último piso de la Torre del Dragón, señor. ¿Quieres venir y echar un vistazo? Hubo un breve silencio. La voz del anciano se volvió áspera. Vigilad la entrada. Estaré ahí pronto. Por supuesto, señor. Vip. Los otros guerreros titulados se estremecieron un poco al sentir la intención asesina de la voz despiadada. Entonces todos se preguntaron qué pasaría con este desafortunado retador a este ritmo. La muerte, probablemente, porque el legado que estaban buscando había sido estrictamente reservado por un poderoso y legendario guerrero mascota de batalla. Nadie en este país podría vivir a través de la ira de un guerrero legendario. Ni siquiera los dueños de las grandes familias. Solo había 2 guerreros legendarios en todo el subcontinente, mientras que Lord Gen era uno de ellos. Con ese tipo de fuerza, Lord Gen no necesitaba hacer mucho para mantener un lugar dominante sobre personas de todos los ámbitos de la vida. Y absolutamente no permitiría que nadie al azar tomara lo que le pertenecía por derecho. Suspiró un joven que llegó al último piso. Debo decir que esto es nuevo para mí. Esto es francamente aterrador, digo. Si no recuerdo mal, la hija de Lord Gen nació para ser una mascota guerrera de alto rango, ¿no? Con la cuidadosa enseñanza de Lord Gen, tiene todos los recursos perfectos que puede desear. Aún así, la detuvieron en el 8º piso. ¿Quién hubiera pensado que alguien la superaría? Un monstruo. Debe ser. G. Monstruo o no, no va a vivir un día más desde que enojó al Lord General. ¿De qué clan vino? ¿Y no le dijeron que no fuera tan lejos? Esto es estúpido. Se sintieron más o menos mal, sabiendo que un joven tan prometedor, que muy probablemente se convertiría en otro guerrero legendario, sería asesinado temprano en su vida. Venerable Deblade no se unió a la discusión ya que una vez más estaba mirando la torre, perdido en sus pensamientos. A diferencia de los pisos anteriores, que estaban en su mayoría vacíos, el piso final de la torre era un antiguo campo de batalla donde montones de cuerpos rotos y huesos de monstruos estaban por todas partes. Como de costumbre, Suping se quedó detrás de las duras escamas de la pitón púrpura, mientras ordenaba a sus otras 3 mascotas que se enfrentaran al alma persistente de un dragón anciano, que parecía estar en el 9º rango superior. La lucha fue bastante difícil. Esta alma antigua conocía muchas técnicas de batalla extrañas pero efectivas. Aunque todo todavía estaba dentro de la evaluación de Suping, ya que lo había desafiado muchas veces antes. Enciérralo con Dark Chain. Pequeño esqueleto, usa el rugido del rey esqueleto. Dragón infernal, cava un hoyo debajo. Después de sus experiencias anteriores, Suping mantuvo con éxito la ventaja. Había luchado y muerto contra el alma del dragón tantas veces que podía predecir su próximo movimiento al observar sus movimientos, antes de decirles a sus mascotas que reaccionaran en consecuencia. Le tomó menos de 10 minutos terminar la pelea. Dado que el último jefe de la torre no era diferente del que había conocido en el terreno de la herencia virtual, entonces estaba 100% seguro de que este reino misterioso era completamente idéntico al terreno de la herencia del rey dragón. Gracias, sistema. No habría llegado tan lejos sin ti. Pensó que la batalla había terminado cuando el alma del dragón se estaba disipando. Pero en lugar de desaparecer por completo, de repente comenzó a brillar más. Bajo su mirada sorprendida, el alma cambió de forma y se convirtió en un dragón dorado de 5 garras de cuerpo delgado. Mientras todavía estaba tratando de identificar lo que estaba pasando en la luz cegadora, el nuevo enemigo cargó contra él. Capítulo 209. Marca de calificación. Mierda. El dragón dorado era demasiado rápido para que él lo evadiera. Lo único que pudo hacer a tiempo fue levantar su escudo astral. La figura dorada atravesó el escudo y golpeó su frente. Estallido. Suping sintió que el mundo entero giraba a su alrededor por un breve pero doloroso momento. Cuando pudo pensar claramente de nuevo, sintió algo extrañamente caliente moviéndose a lo largo de su cabeza como si estuviera sangrando. Se llevó una mano a la frente y sintió un pequeño bulto en la piel. ¿Qué demonios? Esto nunca sucedió dentro de la torre del dragón virtual. La sensación de calor regresó de repente, no en su piel, sino directamente dentro de su cerebro esta vez. Vio imágenes destellando más allá de su vista. Imágenes de una tierra antigua y yerma asaltada por constantes rayos y huracanes, como si hubiera llegado una especie de apocalipsis del fin del mundo. Un gran dragón dorado de 5 garras emergió de la distancia y voló hacia las nubes de tormenta de arriba. Suping vio la imponente silueta de algo escondido entre las nubes, de donde otro rayo con forma de cuchilla descendió y destrozó el cuerpo escamoso del dragón.
Por un momento, la imagen se volvió demasiado brillante para que él la mirara. Cuando pudo abrir los ojos, estaba mirando nuevamente el familiar campo de batalla dentro de la Torre del Dragón. Otro mensaje cruzó mágicamente su mente, permitiéndole entender lo que acababa de suceder. Lo que acababa de ver era el último momento del antiguo Rey Dragón antes de ser asesinado. Además, no era un golpe en su frente causado por las heridas, sino la marca de calificación que había recibido al derrotar al enemigo final en la torre. Luego se le permitió ir por la herencia del Rey Dragón, el legado final. Tuvo que esperar hasta que los exploradores levantaran todos los sellos dentro de los diferentes sectores, momento en el cual los que poseían las marcas serían convocados al lugar del juicio final. Además, la marca de calificación tenía muchos efectos interesantes por sí misma. En primer lugar, podría usar la marca para ingresar directamente a este reino misterioso incluso si la entrada estaba cerrada. En segundo lugar, la marca le permitió convocar al alma de dragón para que lo ayudara en una pelea en situaciones peligrosas. Parecía que este antiguo rey dragón le había otorgado generosamente este privilegio para protegerlo, por lo que no perdió a un sucesor raro que podría heredar su regalo. La marca también podría ayudarlo a viajar instantáneamente a un sector seleccionado y al mismo tiempo decirle si el sello en el sector se había levantado o no. Y se sorprendió mucho al leer la situación general de los sectores. Aparentemente, ya habían sido despejados 95 sectores, no 57, como le decía la gente. Esto significaba que la prueba patrimonial final surgiría una vez que se exploraran los 14 sectores restantes. Maldita sea. Entonces es por eso que muchos tesoros ya fueron tomados. 95 sectores, es imposible que la gente termine tantos en tan solo unos días. Algo sospechoso está pasando. Alguien está tratando de ocultar el verdadero progreso de la gente. ¿Pero por qué? Tal vez los administradores de este lugar ya se enteraron del legado. Dejan entrar a la gente para que puedan desbloquear los sectores más rápido, lo que a su vez. Espera, si esto es cierto, entonces el mejor registro del desafío de la torre también debe ser falso. Tal vez alguien ya haya llegado al último piso. Sabía sobre el terreno heredado del rey dragón, pero aún tenía que aprender sobre el juicio final. Necesitaba información. Consideró por un momento, luego sacó el pergamino mágico. En el interior, vio a Tan Ruyan sentado ociosamente junto al árbol frutal anima con una mirada aburrida, en lugar de buscar una salida. ¿Qué sabes sobre la Torre del Dragón? Su Ping preguntó enviando su voz al interior, que sonaba como truenos en auge en la perspectiva de Tan Ruyan. Tan Ruyan se alegró de que finalmente tuviera la oportunidad de negociar con su captor. Ella había estado tratando de escapar de la extraña prisión sin ningún éxito. Hablar con Su Ping significaba abrir nuevas opciones. Se preguntó por qué Su Ping quería saber sobre la Torre del Dragón. Pero pensándolo bien, decidió no hacer una pregunta tan tonta cuando este hombre era lo suficientemente fuerte como para asesinar a guerreros titulados. Ejem. Se puso de pie y puso una mirada hostil mientras miraba la cara de Su Ping, que apareció como una imagen gigante sobre ella. Te lo diré una vez que me dejes salir. Hagamos un trato. Libérame, y me iré y olvidaré todo lo que pasó. También tomarás este estúpido árbol tal como está. Si no, responder a mi pregunta. No estás en ningún lugar para negociar conmigo. Tú HMPH. ¿Sabes qué? Entonces puedes matarme. Tan Ruyan amenazó con poner una mano en el árbol cercano. No le tengo miedo a la muerte. Pero nunca volverás a ver tu preciado árbol. Su Ping decidió dar un paso atrás. Bien. Consideraré enviarte lejos, con la condición de que averigüe lo que necesito sobre la Torre del Dragón. Tan Ruyan mostró una sonrisa cuando su plan funcionó. Veamos, habló sin alejarse del árbol. No sé mucho. Ten en cuenta que no puedo enseñarte cómo escalar más alto. Si aún no lo sabes, solo llegué al 6º piso la última vez. Lo que está más allá de ese punto es, bueno, está más allá de mí. ¿Sabes quién ha ido más lejos ahora? ¿A qué piso han llegado? Tan Ruyan le dirigió una mirada extraña. ¿Qué, quieres dejar tu nombre en el ranking de pioneros también? Creo que el campeón actual es Ye Tianmin de Ye Family en la ciudad de Longjiang. Escuché que va a ir por el 7º piso, pero aún no lo ha hecho. La gente decía que ha estado trabajando muy duro estos años. También consiguió una mascota rara o algo así. Si me preguntas, creo que pronto alcanzará su objetivo. Su Ping frunció el ceño. Después de enterarse de las noticias falsas sobre la cantidad de sectores explorados con éxito, nunca confiaría en estas llamadas listas y noticias disponibles para el público en general. ¿Clasificación de pioneros? ¿Qué es eso? ¿Es confiable?
¿Estás seguro de que tiene el nombre de todos? Tal vez alguien llegó muy lejos pero sin ser registrado. Tan Ruyan pareció disgustado cuando Supin cuestionó abiertamente la autenticidad de la lista de clasificación en la que había estado luchando por estar. Sabía que Supin era lo suficientemente buena como para convertirse en la próxima campeona, pero que despreciaran su fe todavía le dolía. Solo muestra a los jóvenes retadores, tal vez. Los guerreros de mascotas de batalla mayores no se molestan en escribir sus nombres en la lista. Veo. ¿Sabes que te espera una herencia al final del reino misterioso? Tan Ruyan frunció el ceño. ¿Herencia? ¿Qué herencia? Supin suspiró decepcionado. TSK. ¿Incluso la familia Tan queda fuera del juego? Cifras. Tan Ruyan fue lo suficientemente inteligente como para captar lo que implicaba Supin. Y cuando lo hizo, ya no pudo mantener la calma. ¿Hay una herencia? ¿El patrimonio de quién? Espera, ¿puede ser el antiguo rey dragón? Pero eso significaría que es algo dejado atrás por un rey de los reyes de las bestias. Nunca hubiera pensado, oye, ¿quién te dijo esto? ¿Sabes qué significa esto? Más importante aún, ¿cómo encontramos este patrimonio? No me digas que es la torre. Supin perdió interés ya que esta mujer claramente no tenía nada que pudiera usar. Igual que antes, cuida el árbol. Una hoja perdida y tendré tu cabeza en un plato. Dejó el pergamino, dejando a Tan Ruyan mirando al cielo boquiabierto. Pero él no cree que destruiría el árbol de verdad. Ella no pudo hacerlo. El árbol era lo único que la mantenía con vida, y ella lo sabía bien. Maldita seas, maldita seas. La mujer pisoteó con rabia, pero se detuvo rápidamente cuando escuchó el crujido peligroso del árbol. Supin guardó el pergamino y repasó cuidadosamente lo que acababa de escuchar. Aunque Tan Ruyan no le dijo mucho, aprendió algo de la forma en que ella actuó. En primer lugar, incluso las familias y clanes más grandes desconocían la verdad oculta, lo que significaba que el autor intelectual detrás de todo podría ser un guerrero legendario, ya que los guerreros titulados posiblemente no podrían ocultar pistas tan importantes del mundo entero. El clasificación de pioneros no era confiable, ya que incluso los mejores clasificados no tenían idea de que alguien había subido más. Por último, Tan Ruyan era inteligente pero también ingenua cuando estaba molesta. Usando. No aprender sobre la familia Tan debería ser fácil. Capítulo 210 Regreso. Supin sacó una botella de agua de su mochila y usó el reflejo del agua para comprobar cómo se veía su frente. La marca era un dragón sinuoso. El poder del alma de dragón restante está oculto dentro de esta marca. Gracias a él puedo teletransportarme directamente de un lado a otro para visitar el reino misterioso en cualquier momento. Supin acarició suavemente esta marca, con la esperanza de poder ocultarla. De lo contrario, lo haría destacar demasiado. Sería como una versión de fantasía del juez Bao que tenía una luna creciente en la frente. Sintió como la oleada de poderes astrales dentro de él estaba construyendo una estrecha conexión con la marca. Se le ocurrió una idea. Trató de hacer retroceder los poderes astrales. Sucedió algo milagroso. Mientras sus poderes astrales estaban siendo retirados, la marca en su frente comenzó a moverse y luego la marca del dragón se hundió junto con los poderes astrales. La marca desapareció en su piel y su frente estaba tan limpia como antes. Supin sabía que la marca del dragón todavía estaba allí, pero estaba oculta debajo de su piel. ¿Qué hará? Supin respiró aliviado. Finalmente, la marca llamativa no sería un problema. Lo único que lamentaba era que todavía era demasiado guapo para estar cómodo. De todos modos, ahora que pasé el 9º hueso de dragón, debo haber llamado la atención de este manipulador detrás del escenario. Él sabe sobre la existencia del legado y ha estado ocultando deliberadamente información sobre cuántas tierras se han explorado. Supin arrastró su mente de regreso al terreno heredado de este rey dragón. Sus cejas estaban juntas. Pensó un poco y decidió regresar rápidamente a la ciudad base lo antes posible. Estaría a salvo en la tienda. Con la protección del sistema, ni siquiera tendría miedo de los legendarios guerreros de batalla. El sistema se había jactado de que ni siquiera los dioses o los demonios podrían lastimarlo mientras estuviera dentro del alcance de la tienda. Comparados con los dioses y los demonios, los legendarios guerreros de batalla no eran nada. Supin no se demoró después de haber tomado una decisión. Activó la marca y se teletransportó fuera del reino misterioso justo, lejos. En el puesto de dragones, frente a los imponentes huesos de dragón. Más y más personas se reunían allí.
Cuando la gente escuchó que alguien había alcanzado el noveno hueso de dragón, los que estaban descansando a la distancia se apresuraron a regresar y se unieron a la multitud alrededor del puesto de dragón. Todos ellos levantaron la cabeza para mirar el hueso de dragón más alto. ¿Quién fue el tipo que hizo todo el camino hasta allí? ¿Cómo pudo cargar contra el noveno hueso de dragón? Espera, ¿están diciendo la verdad? ¿Alguien ha subido al noveno hueso de dragón? Escuché que lo más alto que alguien había escalado era el sexto. ¿Estás seguro de lo que viste? ¿Qué tan estúpido puedes ser? Hay tantos de nosotros aquí. Es imposible que todos estemos equivocados. Además, ¿no lo viste? Incluso Venerable Deblade está ahí arriba. ¿Por qué crees que esos grandes papas están en alerta máxima si nadie llegó al noveno hueso de dragón? Probablemente tengas razón. De todos modos, ¿quién era ese tipo? ¿De qué familia es? ¿Quién sabe? Pero definitivamente es increíble. Él es mejor que cualquier otra persona que haya intentado superar este desafío. Bien. Incluso Ye Tianming, que es el número 1 en el rango de pioneros, solo ha alcanzado el sexto hueso de dragón. El registro fue de hace varios años, así que supongo que Ye Tianming puede llegar al séptimo o octavo hueso de dragón ahora, pero no hay forma de que pueda subir al noveno. Para él, incluso el séptimo hueso de dragón es difícil, y mucho menos el noveno. Escuché que la dificultad aumenta drásticamente desde el séptimo hueso de dragón en adelante. Incluso Venerable Deblade tendría que retroceder al ver el octavo hueso de dragón. Silbido. Este tipo saldrá en un momento. Estamos a punto de poner nuestros ojos en un talento legendario. Los espectadores discutían acaloradamente. Todos estaban ansiosos por descubrir quién era este retador. En el aire, Venerable Deblade y los otros guerreros titulados permanecieron en silencio. Todos ellos tenían expresiones solemnes. De repente, Venerable Deblade frunció el ceño mientras miraban los huesos del dragón. Se volvió hacia la entrada del reino misterioso. Algo llamó su atención. El espacio giró en esa dirección y alguien emergió frente a ellos, de la nada. Venerable Elbade bajó la cabeza y saludó a este hombre con respeto. Maestro Yuan. Los demás quedaron desconcertados. Ninguno de ellos notó cuando llegó el Maestro Yuan. Maestro Yuan. Se apresuraron a inclinarse ante él. El hombre que apareció era un anciano, cuyo cabello gris y barba bailaban en el aire. Llevaba una sencilla túnica cian y parecía ser culto y refinado. ¿El retador todavía está dentro de los huesos del dragón? Venerable Deblade respondió. Sí. El anciano al que llamaban Yuan pestañeó. Había un rastro de frígida intención asesina en sus ojos, pero sonaba extremadamente tranquilo. ¿Cuándo entró? ¿Cuánto tiempo ha estado en el noveno hueso de dragón? Te notifiqué tan pronto como entró en el noveno hueso de dragón. Debería ser media hora ahora. Venerable Deblade mantuvo la cabeza baja. Los demás podían sentir la intención asesina irradiada por el anciano llamado Yuan. Estaban temblando, temiendo que Yuan se desquitara con ellos. Él todavía está allí. ¿Has averiguado a qué familia pertenece? Preguntó el anciano Yuan. Venerable Deblade respondió. Simplemente bajé y pregunté por ahí. Escuché que el retador es un joven de unos 20 años de la ciudad base de Longjiang y su apellido es Su. Dirige una tienda de mascotas. Le pediré al alcalde de la ciudad base de Longjiang que nos proporcione información sobre este hombre de su oficina de asuntos civiles. Luego averiguaremos de qué familia es. El anciano llamado Yuan entrecerró los ojos y cruzó las manos detrás de la espalda. Simplemente miró fijamente el noveno hueso de dragón sin pronunciar una palabra más. El tiempo pasó. Pronto, habían pasado 2 horas más. Los espectadores reunidos frente a los huesos de dragón estaban perdiendo la paciencia. El cuello de algunas personas se había puesto rígido después de mirar hacia arriba durante tanto tiempo. ¿Todo esto fue una broma? ¿Hablaban en serio? Sí, estábamos. ¿Es solo este retador, murió allí? Eso es posible. Después de todo, el noveno hueso de dragón es peligroso. Este hombre probablemente murió instantáneamente cuando se encontró con algo así como un rey bestia. Los huesos de dragón no son algo con lo que se deba jugar. Las muertes son inusuales, pero los que salen con heridas son muchos. Creo que este hombre estaba tratando de entrar a la fuerza, pero terminó muriendo porque no era lo suficientemente capaz. Dado que el retador había estado allí durante mucho tiempo, cada vez más personas pensaban que este tipo, muy probablemente, había fallado y muerto. Algunos espectadores se alejaron gradualmente sintiendo lástima por este hombre y reanudaron sus propios negocios. Los espectadores restantes se quedaron allí durante otros 30 minutos antes de que también comenzaran a alejarse.
Su tiempo en el reino misterioso fue precioso. No podían quedarse allí por mucho tiempo. Creo que probablemente se haya ido, dijo un anciano de pelo blanco y tez rojiza que estaba de pie junto a venerable Deblade, acercándose con cautela. Los demás asintieron con la cabeza. Estaban pensando en lo mismo. Todos se sintieron aliviados ante esta perspectiva. El maestro Yuan no los culparía severamente si este hombre fallara en el desafío. De lo contrario, pasarían algunos días en apuros. Venerable el Cuchilla frunció el ceño. Miró el noveno hueso de dragón y no dijo nada. De hecho, en el fondo, una parte de él esperaba que el joven pasara. Venerable Deblade no podía decir por qué tendría tales pensamientos. Sin embargo, le dio pena pensar que este tipo fallaría en el desafío. La intención asesina en los ojos del maestro Yuan comenzó a disiparse. Entrar en el noveno hueso de dragón no significaba que esta persona realmente pudiera pasarlo. Parecía que este hombre probablemente había fallado en el desafío. El maestro Yuan se sintió mejor. Apartó la mirada del noveno hueso de dragón y le dijo a venerable Deblade. Lo más probable es que este hombre haya fallado. Aún así, póngase en contacto con la ciudad base de Longjiang. Toda la información sobre este hombre debe ser enviada a mí antes de la puesta del sol. Además, dígales a los exploradores de la Legión Foca que reduzcan la velocidad y dejen 3 tierras selladas. Venerable Deblade entendió de inmediato lo que pretendía el maestro Yuan. Sí. Venerable el Cuchilla asintió. La Legión Foca era un equipo organizado por varias fuerzas. La Legión Foca se encargó de deshacer los sellos de todas las tierras. De lo contrario, pasarían años y años antes de que todas las tierras pudieran abrirse, si dependieran solo de los exploradores. Además, el reino misterioso estará disponible por otros 3 días y se cerrará antes de lo previsto, agregó el maestro Yuan. Venerable Deblade se sorprendió. Miró al maestro Yuan. Fue una sorpresa que el maestro Yuan llegara a tales extremos. Estaba claramente decidido a dejar el legado a su nieta, haciendo que la oportunidad fuera inaccesible para cualquier otra persona. Venerable Deblade no dijo nada más que sí. Los demás se miraron, sonriendo amargamente. Su deseo de convertirse en legendarias guerreras de mascotas de batalla se hizo aún más intenso. La diferencia entre los guerreros de mascotas de duelo titulados y los guerreros de mascotas de duelo legendarios no estaba solo en los rangos mismos. Eran mundos aparte. Los recursos más valiosos del planeta azul estaban en manos de los legendarios guerreros mascotas de batalla, que eran como dioses que dominaban todo el planeta azul. Un terreno patrimonial como la montaña Longtai tenía un valor inmenso. Quien pudiera recibir el legado se convertiría en un legendario guerrero mascota de batalla. Sin embargo, esa era una oportunidad que no estaba disponible para las masas. Los poderosos gobernaban. Los poderosos se volverían aún más poderosos y los débiles se volverían aún más débiles. Fuera de la montaña Longtai, en un área abierta en la distancia, el espacio se movió cuando un hombre apareció de repente. Su ping aterrizó en el suelo. Miró a su alrededor y vio que estaba en la carretera fuera del reino misterioso. Mirando hacia atrás, todavía podía ver la imponente montaña que conducía al reino misterioso. Muchos autos estaban estacionados allí. Su ping solo se dio cuenta en el momento en que había llegado a este lugar en el automóvil de Ichensan. Tendría que confiar en sí mismo para hacer el viaje de regreso. Pensó en robar uno de los autos estacionados pero luego desistió de la idea. Había vigilancia satelital en la zona. La gente sacaría el video de vigilancia si descubrían que faltaban sus autos. Probablemente verían cómo apareció de la nada, lo cual parecería extraño. Su ping viajó por la carretera y encontró el camino de regreso a la ciudad base de Longjiang. Caminó un rato antes de convocar al perro del dragón oscuro. Serás mi medio de transporte por ahora. Su ping saltó sobre la espalda de los sabuesos del dragón oscuro, tiró de su cabello y gritó Hiriat. El perro del dragón oscuro entendió las palabras de su ping. Se mostró reacio debido a su orgullo como mascota de batalla. No era un caballo de silla. Sin embargo, su ping lo abofeteó y el Dark Dragon galopó hacia adelante, cada vez más rápido. Capítulo 211. Corriendo hacia sus estudiantes. Pocas personas viajaban por la carretera. Su ping vería vehículos conduciendo hacia el reino misterioso solo ocasionalmente. Su ping vio las matrículas y la forma en que venían y creyó que tenían que ser de la ciudad base de Longjiang. Varias horas después, su ping montó en el Dark Dragon y llegó a la base de los exploradores. Esta era una estación de transferencia en la carretera. Antes de entrar dentro de los límites de la ciudad base, su ping envió al Dark Dragon de regreso al espacio de mascotas.
El sabueso del dragón oscuro estaba tan cansado que se quedó sin aliento. Debo encontrar una mascota voladora para usar como mi paseo. Cuando me convierta en un guerrero mascota de batalla avanzado, tendré derecho a viajar en mascotas voladoras dentro de la ciudad base. Con una mascota voladora, viajar será más fácil y rápido, se dijo Supin. Miró al cielo. Fue por la tarde. Supin entró en la base de los exploradores. Supin planeó hacer autostop de regreso a la ciudad base de Longjiang. Eso sería mucho más fácil que montar en el Dark Dragon Hound y podría ir directamente a la ciudad. Después de todo, a nadie, excepto a los maestros guerreros de mascotas de batalla, se le permitía montar mascotas en el suelo dentro de la ciudad base. A menos que sea necesario, la mayoría de los guerreros de mascotas de batalla no estaban dispuestos a pavonearse por la ciudad base mientras viajaban en sus mascotas. Me pregunto si Yi Chen-san y Luo Guxue están de vuelta. Supin entró en la base y caminó por los caóticos caminos. La base de los exploradores se había establecido en la naturaleza. Dado que las bestias muertas estaban siendo transportadas dentro y fuera, las calles estaban sucias, manchadas de sangre mientras que los malos olores flotaban en el aire. Había algunos puestos a ambos lados de las calles, instalados por algunos exploradores que estaban allí para vender algunos materiales raros recolectados de las bestias que habían capturado, como sacos de veneno, colmillos, etc., y otras cosas que podrían usarse en armas. Algunos sacos de veneno de raras bestias venenosas estaban en demanda popular. Como un Supin planeó encontrar a Luo Guxue. Ella era maestra en la academia y también vivía en la ciudad base para que él pudiera pedirle que lo llevara de regreso. No mucho después, Supin escuchó algunas voces familiares en la entrada de un callejón. Capitán Zhou, esto no es justo. Bien. Somos estudiantes, recién llegados si se quiere, pero hemos hecho nuestras contribuciones en el camino. Ligningrad de Misu mató a varias bestias avanzadas, pero no quieres compartir ningún punto de mérito. Esto es indignante. En el callejón, varias personas estaban de pie allí. Parecían ser del mismo equipo. Cerca, 4 estaban de pie a un lado. Todos tenían poco más de 20 años. Muy joven y de piel pálida y suave. Una mirada y Supin se dio cuenta de que no eran exploradores experimentados que frecuentarían las tierras áridas. Supin aún podía ver signos de su buena vida en la ciudad. Frente a ellos había 5 personas, tanto hombres como mujeres. Llevaban armaduras de diferentes estilos. Supin notó que esas personas eran capaces y experimentadas. Su líder era un hombre corpulento de mediana edad con marcas de garras y heridas en los brazos. Le daban una mirada feroz y eran básicamente sus medallas de honor. En este momento, estaba poniendo una cara larga mientras las 2 chicas discutían con él. Sus cejas estaban muy juntas. Detente. Ustedes son solo estudiantes. Deberías sentirte lo suficientemente agradecido de que algunos equipos estén dispuestos a llevarte y entrenarte. ¿Cómo te atreves a pedir puntos de mérito? Tú deseas. Un joven de pelo corto y rostro agrio parecía tener mal genio. Miró a los 4 estudiantes. De los 4 estudiantes, 3 eran niñas y 1 era niño. Este chico estaba desconcertado. En el camino, el joven había sido amable con ellos. Sin embargo, el mismo joven se volvió hostil en el momento en que comenzaron a hablar sobre los puntos de mérito. El niño argumentó: nuestra academia ya te pagó por cuidarnos. Matamos bestias, por lo que deberíamos tener puntos de mérito. Todavía es razonable que desee una mayor parte de los puntos, pero no dejarnos ninguno. Qué codicioso de tu parte. ¿Estás diciendo distribución según el trabajo? ¿Quién te dio el derecho de hablar de esto? Nos arrastraste por todo el camino. ¿Cómo te atreves a hablar de trabajo? Una dama con cabello negro se burló. Tenía una vieja cicatriz que hacía que su bonito rostro pareciera torcido. ¿Arrastrándote hacia abajo? Sí, hubo algunos pequeños problemas causados por nosotros cuando había cosas que no entendíamos, pero ninguno de ellos fue fatal. Además, te obedecimos en todos los sentidos durante todo el viaje y nunca actuamos sin consultarte. La niña más joven de los 4 estudiantes dijo furiosa. Durante la batalla contra el elefante Flare, podríamos haber exterminado a todas las bestias si no fuera por el hecho de que Ligningrad distrajo a las otras 2 bestias. Además, Ligningrad mató a varias bestias avanzadas por su cuenta. Al menos deberías darnos los puntos de mérito por esas muertes, ¿no crees? El voluminoso hombre de mediana edad, que era el líder, parecía estar aún más infeliz. Esos estudiantes de hecho se habían comportado en el camino. Pensó que podía engañar a su manera y terminar fácilmente el viaje.
Sin embargo, la chica más joven se había puesto de pie y eso irritó a los otros 3 estudiantes. Empezaron a discutir. La única persona que había hablado menos era la chica propietaria de la extraña rata relámpago. Ella había estado callada, no siendo del tipo a la que le gustaba provocar problemas. ¿Ya terminaste?, dijo el hombre de mediana edad. Su voz era baja pero contenía la violencia que surgió después de sus años de lucha. La chica enojada y el chico se detuvieron, claramente asustados por esto. Estaban furiosos pero podían leer la habitación. El voluminoso hombre de mediana edad era el capitán y estaba en el 7º rango. Un rango por encima y se convertiría en un maestro guerrero mascota de batalla. Su mascota principal era formidable, una mascota en la posición intermedia del 8º rango de la familia de los demonios. Fácilmente podría derrotarlos a todos. La chica tranquila levantó la vista cuando escuchó la voz del hombre de mediana edad. Dio un paso adelante frente a sus compañeros y miró a los ojos de su voluminoso líder. El hombre de mediana edad puso una cara larga al sentir la actitud de la chica. Estaba un poco cauteloso con la inusual rata relámpago de la niña. Dicho esto, después de todo, era una mascota de bajo rango y no podía tener ninguna oportunidad frente a su mascota de batalla de 8º rango. Ustedes, los recién llegados, no saben nada de reglas. Tu primer viaje debe ser uno en el que aprendas cosas del equipo. ¿Cómo te atreves a pedir puntos de mérito? ¿Quieres tanto los puntos de mérito? ¿No tienes preocupaciones por el futuro? ¿No queréis ser exploradores? El hombre de mediana edad advirtió a los estudiantes con frialdad. Se veía a sí mismo como su superior. Esas palabras entristecieron a los 4 estudiantes. 3 de los 4 estudiantes se quedaron sin palabras. No pidieron puntos de mérito desde el principio solo porque tenían esas preocupaciones. Después de todo, estaban a punto de graduarse y convertirse en exploradores oficiales. El otro era solo un estudiante de primer año. ¿Estás celoso porque tuvimos un viaje fructífero y obtuvimos muchos puntos de mérito? Recuerda, sin nosotros, nunca regresarías con vida. El hombre de mediana edad pensó que había asombrado con éxito a esos estudiantes. Los estudiantes volvieron a guardar silencio. El hombre de mediana edad dijo en un tono más tranquilo. Pero hiciste algunas contribuciones durante este viaje. Por lo menos, no nos retrasó demasiado. Ustedes 3 tomarán 1000 puntos de mérito y Suyanin tendrá 2000. Fin de la discusión. Los 4 estudiantes estaban furiosos. No estaban contentos con la forma en que se habían distribuido los puntos de mérito entre ellos, pero no había nada que pudieran hacer. Una niña se mordió los dientes y apretó los puños. Quería decir algo, pero sabía que no podían hacer nada al respecto. En ese momento, se dio cuenta de repente de que no podía ganarse un lugar en el mundo incluso con todo el conocimiento de la academia. Solo el puño podría darle el poder. De repente, alguien dijo con una sonrisa, «Mírate». Hola a todos. Las 9 personas se sorprendieron por esta risa. Se dieron la vuelta y vieron a un joven que se acercaba. El hombre de mediana edad frunció el ceño. No conocían a esta persona, pero podían decir que probablemente era un estudiante familiarizado con los otros 4 al medir su edad. Suyanin y los otros estudiantes abrieron los ojos ampliamente. Quedaron asombrados después de ver a este joven. ¿A él? Los 4 estudiantes se quedaron allí aturdidos. La niña más joven fue la más sorprendida de todas. Nunca esperó encontrarse con él allí. ¿No debería estar su despreciable hermano en la tienda? Señor, dijeron el chico y la otra chica de piernas largas. Habían conocido a Supin, el conocido maestro de la academia. ¡Qué mundo tan pequeño, señor! Suyanin se sorprendió. Ella, como todos los demás, nunca pensó que podría ver a Supin allí. Ella pensó que Supin siempre se acurrucaría en esa pequeña tienda suya a pesar de las poderosas habilidades que había demostrado. Capítulo 212 Deseo de matar. ¿Qué estás haciendo aquí? Suyanin preguntó. Supin sonrió. Tenía algunos asuntos que atender aquí. Pensé que estabas en el área estéril. ¿Por qué? ¿Estás tratando de evadir el trabajo? Suyanin pensó que, dado que Supin era profesor en la academia y tenía muchas conexiones, no sería extraño que él estuviera allí. Después de todo, varios otros profesores de la academia también eran exploradores a tiempo parcial. Señor, terminamos nuestro entrenamiento y acabamos de regresar a descansar. El niño era Lu Pengfei, que frecuentaba la tienda de Supin. Conocer a Supin allí también fue una sorpresa para él. Se alegró por este encuentro, por lo que le explicó la situación general a Supin de inmediato. Supin asintió, luego miró a su hermana Su Lingyue. Su Lingyue sintió la mirada de Supin.
Ella estaba teniendo sentimientos encontrados. Quería contarle a Supin sobre la situación en la que se encontraban anteriormente. Había visto de lo que Supin era capaz en la academia y claramente era mejor que este Capitán Zhou. Sin embargo, después de haber experimentado esta exploración y lo que sucedió un momento antes, había adquirido una mejor comprensión del mundo. Era un lugar complicado. Las razones por sí solas no podían asegurar que ella pudiera ganar, y tampoco la violencia. A veces, las conexiones y las influencias también pueden usarse como armas intimidatorias. No quería crear problemas para Supin. Después de todo, este equipo estaba formado por exploradores experimentados. La gente solía decir que incluso un dragón poderoso no atacaría a una serpiente en sus propios lugares predilectos. Aunque Supin era poderoso, estaban en el área estéril. Probablemente recibiría una paliza si peleaban. Supin se sorprendió al ver que Su Lingyue dudaba. Estaba esperando que ella le contara lo que había experimentado, pero ella contuvo ese impulso, para su sorpresa. Supin pensó que conocía a Su Lingyue. Era una chica con orgullo, odiaría la injusticia como el veneno y sería de mal genio. Ella no podía tolerar ningún acto injusto. Estaba fuera de su carácter abstenerse de ir a él, quejarse entre lágrimas de lo que le había sucedido. ¿Fue porque quería salvar su dignidad ya que había otros presentes? ¿O había algo más que la molestaba? Supin la miró a los ojos y luego se dio la vuelta. ¿Cómo fue tu estancia allí? ¿Encontraste algo que no te gustó? Lu Pengfei lanzó una mirada al Capitán Zhou. Deseaba hablar, pero se detuvo al pensarlo 2 veces. Finalmente, Lu Pengfei forzó una sonrisa y dijo: estuvo bien. Sin duda fue una experiencia enriquecedora. Su tono sonó extraño cuando dijo las 2 últimas palabras. Estaba insinuando algo más. La chica de piernas largas a su lado estaba midiendo a Supin de arriba abajo con curiosidad sin decir nada. Era la primera vez que veía a este popular maestro de la academia. Todo sobre él era interesante para ella. Su Yanjing negó con la cabeza. No quería molestar a Supin por algunos asuntos personales. Ella dijo: nos fue bien allí. Hablando de eso, debo agradecerle, señor Su, por la Lightning Rat que entrenó para mí. Me salvó muchas veces. Supin los miró bien. Estaba asombrado de ver cómo todos ellos podían luchar contra el impulso de quejarse. Deben haber crecido durante este tiempo. Dicho esto, aunque no estaban dispuestos a hablar de sus problemas, él no podía fingir que no veía a su hermana pequeña siendo acosada. De acuerdo, su hermana era traviesa y por lo general no se ponía de su lado. Escuché que estabas hablando de puntos de mérito y cómo la distribución era desigual. Cuéntame sobre eso. Te ayudaré. Supin fue directo al grano y fijó sus ojos en Su Lingyue. Los 4 estudiantes no sabían que Supin había escuchado su conversación. Sin embargo, los 4 podían entenderlo. Dadas las habilidades de Supin, observarlos sin que ellos lo supieran era pan comido. Lu Pengfei y la chica de piernas largas se miraron, vacilantes. Ellos tampoco querían molestar a Supin. Al mismo tiempo, les preocupaba que, aunque Supin pudiera ayudarlos esta vez, en el futuro, alguien conspiraría contra ellos en secreto. La ayuda única no tendría sentido porque no era una solución al problema de raíz. Su Lingyue podía decir lo que estaba pensando Supin al mirarlo a los ojos. No siempre lo veía cara a cara, pero lo conocía lo suficientemente bien como para distinguir sus pensamientos de su expresión. Bueno, hermano. Aquí está la cosa. La academia nos asignó al equipo Nightwolf para entrenar con ellos en el área estéril. Allí, rápidamente le contó la historia. Su Yanjing, Lu Pengfei y la otra chica se sorprendieron tan pronto como se pronunció la palabra hermano. ¿Hermano? Se miraron el uno al otro confundidos. Luego, cambiaron su enfoque a Supin y luego a Su Lingyue. De repente, se dieron cuenta de que Supin y Su Lingyue compartían el mismo apellido. Tras una revisión más cercana, encontraron cómo se veían similares. ¿Él era su hermano mayor? Los 3 estudiantes se quedaron sin palabras. Mira los genes de esta familia. Supin era extrañamente poderoso y su hermana era actualmente la mejor estudiante de su grado. Los 3 estudiantes estaban verdes de envidia. El capitán Zhou y los miembros de su equipo pusieron caras largas. Supin los había hecho sentir incómodos en el momento en que apareció. Les pareció extraño cuando escucharon a los estudiantes dirigirse a Supin como señor. Podían decir por las palabras de Supin y Su Lingyue que el problema que acababan de resolver se había vuelto más molesto. Los 5 midieron fríamente a Supin de arriba a abajo. Su Lingyue había terminado con su explicación.
Zhou Feng intervino antes de que Su Ping pudiera decir algo. Acabo de decir que la discusión ha terminado. Te hemos dado puntos de mérito. ¿De verdad quieres seguir con esto? Como ella había contado la historia, Su Lingyue decidió no ejercer más la indulgencia. Ella exclamó con enojo. Hicimos 3,67 millones de puntos de mérito en total, y estás planeando darnos 1000 a cada uno y 2000 a Su Yanjing. Eso es solo 5000. ¿A quién estás tratando de engañar aquí? Las varias bestias de séptimo rango que mató Lightning Rad de Su Yanjing valen más de 1 millón de puntos de mérito. Los ojos de Zhou Feng brillaban fríamente. Alégrate de que estemos dispuestos a darte algunos puntos de mérito. Estás pidiendo tu perdición. Tu nombre es Su Lingyue, ¿verdad? No lo olvidaré. Tú. Su Lingyue estaba echando humo de ira. Su Ping intervino en este momento. Con una sonrisa, preguntó. No olvidarás su nombre. ¿Y qué? Zhou Feng se volvió hacia Su Ping. Sabía que Su Ping era su hermano, pero eso no era motivo de preocupación ya que Su Ping era demasiado joven. Zhou Feng se burló. ¿Eres su hermano? ¿Te has graduado? ¿Cuándo te unirás a nosotros en la zona estéril? Te mostraré qué. Entonces muéstrame ahora. Su Ping se rió entre dientes. La mueca en el rostro de Zhou Feng desapareció instantáneamente y la intención asesina rezumaba de sus ojos. Los poderes astrales surgían a su alrededor. Los años de experiencia de luchar en exploraciones le dieron una sensación amenazante, como si fuera un monstruo vicioso. Algunas bestias con una percepción aguda huirían tan pronto como detectaran la violencia que exudaba. ¡Qué tonto es este gamberro! Los estudiantes se están pasando de la raya estos días. Está condenado. ¿Cree que esto es la escuela? Él no sabe nada. Cuando ingreses a las tierras estériles en el futuro, podemos encontrar innumerables formas de hacerte desaparecer del mundo. Deberías haber hecho tu tarea antes de provocar este lío. Los que estaban junto a Zhou Feng se regodeaban, burlándose de Su Ping y Su Lingyue. Sintieron lástima por esos estudiantes crédulos e ingenuos que acababan de abandonar la Torre de Marfil. Su Ping todavía tenía esa sonrisa amable, pero la mirada en sus ojos se había vuelto fría. Miró directamente a Zhou Feng. El deseo de matar que había empujado hasta lo más profundo de su corazón estaba saliendo como un enjambre. La intención asesina comenzó a mostrarse en sus ojos oscuros y profundos.